y vamos a continuar viendo otro destello de la gloria de Dios en Isaías capítulo 9, en los primeros 7 versículos. Isaías 9, versículos 1 al 7. Isaías 9, versículos 1 al 7. Desde que el pecado entró en la humanidad en Génesis 3, todo gobierno humano desde la caída se caracteriza por oscuridad espiritual, aflicción y guerra. Algunos más, otros menos. Pero la oscuridad, la aflicción, la guerra caracterizan los gobiernos humanos. Pero el único reino, el único gobierno que se caracterizará por luz espiritual, gozo y paz, es el del rey davídico, el Mesías, el Señor Jesucristo. Hoy estudiaremos esto en Isaías 9, 1 al 7, y es un texto que en particular trae consuelo a algunos de nosotros porque mañana, como algunos de ustedes sabrán, tenemos elecciones presidenciales en México. Entonces este texto es muy consolador, se imaginarán por qué, pero realmente es un texto de mucho aliento y vamos a verlo. Aquí encontramos el versículo en toda la Biblia que más nombres tiene del Señor Jesucristo. Vamos a verlo. Un texto que normalmente se usa, particularmente el final en Navidad, y vamos a ver la riqueza de este hermoso pasaje. Vamos a leer Isaías 9, versículos 1 al 7, para comenzar. Isaías 9, 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este hermoso texto fue escrito para animar a los israelitas que estaban viviendo en una época terrible. Estaban viviendo durante el reinado del rey Acaz. Su reinado fue marcado por la incredulidad, la guerra y el sufrimiento para los israelitas del reino del sur, el reino de Judá. Y la realidad de que Dios enviaría al rey davídico, al Mesías, a reinar eternamente y establecer un reino de paz y justicia perfectas, tenía la intención de animarlos. De la misma manera, en la actualidad vivimos en un mundo de turbulencia, guerra, injusticia. Y este pasaje nos anima al recordar que ningún líder político podrá establecer un gobierno de paz y justicia perfectas. Únicamente el Rey, el Señor Jesucristo, lo hará. Entonces vamos a ver este hermoso texto en dos partes. Aquí en Isaías 9, 1 al 7, vemos la identidad del reino y de su rey que te anima a esperarlo. La identidad del reino y su rey que te anima a esperarlo. En primer lugar, en los versículos 1 al 5 vemos la identidad del reino. Y en segundo lugar, en los versículos 6 y 7, vemos la identidad del rey. Observen la primera. Isaías 9, versículos 1 al 5, nos presenta la identidad del reino. Aquí en los primeros 5 versículos de Isaías 9
vemos que el reinado del rey davídico se caracterizará por luz, gozo, paz. Esto de nuevo es lo opuesto al reinado de Acaz que vemos en el pasaje anterior, en Isaías 7:1 al 8:22. El reinado de Acaz se caracterizó por oscuridad en términos espirituales, aflicción, guerra. Pero el del Mesías lo opuesto, luz espiritual, santidad, verdad de Dios, gozo, paz. Veámoslo a detalle, observen ahí el versículo 1, nos presenta una transición entre el 8:22 y la sección de los versículos 9:2 al 7. Observen el 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Estas dos tribus, Zabulón y Neftalí, estaban al norte de Galilea. Y aquí Isaías parece referirse a la aflicción causada por la invasión asiria. Observen cómo concluye el versículo 1. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Observen esa frase al final, Galilea de los gentiles. ¿Por qué se le llamó así esta región? Porque fue un área con mucha influencia pagana, no israelita. Este versículo de Isaías 9:1 dice que la parte norte de Israel, esa parte que había sufrido tanto debido a la invasión asiria y a la influencia pagana, esa parte norte disfrutará de cierta gloria en el futuro. ¿Cuándo? Ya disfrutaron de una probada de esto en la primera venida del Señor. Recordarán que en Mateo 4:12 al 16 se cita este pasaje. Pero esto se va a cumplir de manera total cuando el Señor venga por segunda vez y establezca su reino milenario, como lo presenta en Apocalipsis capítulos 19 y 20. Ahora, aquí en el texto sabemos que apunta al reino futuro del Mesías. Recuerden ese reino que viene en el futuro después de la tribulación de 7 años, Apocalipsis capítulo 6 al 18. Viene el Mesías, Apocalipsis 19, el Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 20 establece este reino del que habla Isaías 9, 2 al 7. Pero ¿cómo sabemos que este pasaje de Isaías 9, 1 al 7 se refiere específicamente al reino terrenal futuro del Mesías, al milenio, desde el punto de vista de Apocalipsis 20? ¿Por qué decimos eso? Porque el texto lo indica, véanlo, versículos 2 al 7. Isaías 9, 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban o vivían en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué significa esto? Que Dios liberaría a su pueblo de la oscuridad a la luz. La luz es una metáfora. Esto habla de la salvación espiritual y material de Israel en el futuro de nuevo, cuando el Señor regrese por segunda vez. Recuerden, como lo dice Romanos 11, 25 al 27, cuando el Señor regresa, es cuando el Señor va a salvar a Israel y va a establecer su reino. Romanos 11, 25, escuchen, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles al final. Y luego dice Romanos 11, 26, y luego todo Israel, hablando de Israel como nación, será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Cuando el Señor venga, cumplirá el nuevo pacto con Israel cuando venga por segunda vez, y va a haber salvación espiritual y material de Israel como nación en el futuro. Y observen cómo los siguientes versículos nos dan más detalles de esto. Versículo 3, Isaías 9:3. Multiplicaste la gente. Esta frase es importante porque apunta al cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. ¿Recuerdan? Al multiplicar sus descendientes. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis 22, 17, entre otros lugares. Y continúa el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, o en el hebreo el gozo, y concluye el 3. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, o en el hebreo cuando dividen el botín. ¿Qué está diciendo este pasaje? Al traer luz, los israelitas van a disfrutar de gozo. Esto va a ser una celebración enorme. ¿Por qué?
los versículos 4, 5 y 6 nos dan tres razones. Una, versículo 4, porque Dios los va a librar de la opresión de las naciones. 2, versículo 5, porque Dios les va a dar la victoria y paz. Y 3, versículo 6, porque lo hará mediante el rey que les dará. Entonces observen la primera razón de este gozo inmenso del versículo 3. Primera razón la vemos en el versículo 4. Dios los va a librar de la opresión de las naciones. Véanlo ahí, Isaías 9:4. Porque tú quebraste, o en el hebreo tú rompiste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Como la victoria de Dios sobre Madián en Jueces 6 y 7. Dios va a romper su yugo, la vara y el cetro. Estas tres palabras, yugo, vara y cetro, se refieren al dominio de Asiria sobre los israelitas, como lo vemos en Isaías 10, 24 al 27. Pero aquí en el versículo 4, no solo se refiere a que Dios liberará a Israel de la opresión asiria, sino también de Babilonia y cualquier otra nación que los ha oprimido. Entonces, según el versículo 3, los israelitas van a celebrar con gozo por tres razones. Una, versículo 4, Dios los va a liberar de la opresión de las naciones. 2, versículo 5, Dios les va a dar la victoria y paz. Dios les va a dar la victoria y paz. Versículo 5, porque todo calzado, la idea es calzado que usaban para batallas, un calzado militar en ese entonces. Dice aquí el texto, véanlo, versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero, se refiere al calzado de los asirios, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto, esa palabra pasto en Reina Valera 60, en el hebreo viene de una frase hebrea que significa como combustible del fuego. Ahora aquí observen en el versículo 5 el calzado y la ropa manchada de sangre del enemigo son quemadas. ¿Por qué? Porque esto significa que ganaron porque sus enemigos fueron derrotados, como en Josué 11:6 y Ezequiel 39:9. Así se usa la idea. Aquí en el contexto apunta a que ya no se necesitará equipo para pelear en una guerra. Esa es la idea del versículo 5. Esa es la idea del versículo 5. Ya no se va a necesitar un ejército y todo instrumento de guerra, aviones, portaaviones y demás, misiles, ya no se va a necesitar. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz del versículo 6 va a reinar en paz perfecta. Piénsenlo, hermanos, un mundo sin guerra es imposible de concebir en esta época, ¿no es cierto? Pero va a ser una realidad cuando el Señor regrese, cuando esté reinando aquí. Entonces, aquí en Isaías 9:1 al 7 vemos la identidad del reino y de su rey que te anima a esperarlo. Esta es la identidad del reino, versículos 1 al 5. Y ahora observen, esta es la culminación del texto. Versículos 6 y 7, la identidad del rey. La identidad del rey. Isaías 9:6, escucha esto, es el único versículo en toda la Biblia que incluye tantos nombres del Señor. Y ver los nombres del Señor, como lo estudiamos en la mañana en Éxodo 33 y 34, ¿recuerdan? Ver los nombres del Señor nos enseñan quién es Él, lo que Él hace, porque sus nombres describen sus cualidades. Ya lo explicamos. Sus nombres muestran quién es Él y lo que Él hace. Aquí en el contexto de Isaías, en Isaías 9, 6 y 7, conocemos al que va a librar sobrenaturalmente a Israel. Y observen aquí en los versículos 6 y 7 la identidad del rey descrita en 7 cualidades. 7 cualidades. Número 1, el rey es humano. El rey es humano. Isaías 9:6, véanlo. Porque esta palabra nos lleva de regreso al versículo 5. Recuerden lo que está explicando Isaías. Vimos en el versículo 3 que los israelitas van a celebrar con gozo por 3 razones. Una, versículo 4, Dios los va a librar de la opresión de las naciones. 2, versículo 5, Dios les va a dar la victoria y la paz. Y 3, versículo 6, lo hará mediante el rey que les dará. Aquí viene
Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Detengámonos ahí. Este texto es hermoso. Este es un hijo que nacería de una virgen. El Espíritu de Dios ya había mencionado a este niño. Véanlo allá atrás en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Aquí el Espíritu de Dios le está dando más información a la audiencia original de Isaías de quién sería este niño. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, como ustedes saben. Ahora observen, regresando a Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y como lo vemos en el versículo 7, este niño nació para reinar. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Este niño será descendiente de David y lo es, como lo confirma Lucas 1:31. Ahora observen la frase aquí en el versículo 6 otra vez, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La pregunta es, ¿a quién le es nacido, a quién le es dado y por quién? Le es dado, ¿a quién le está escribiendo aquí Isaías? ¿Quién es su audiencia original? Los israelitas de Judá. A ellos les es dado por Dios, como lo confirma Lucas 1:31. Aquí en Isaías 9:6 vemos la frase, hijo nos es dado. Esto puede apuntar a la naturaleza eterna del Hijo de Dios. Esto significa que el Hijo de Dios es el Hijo eterno de Dios. Siempre ha existido como el Hijo de Dios sin ser creado. Y aquí al principio de Isaías 9:6 vemos el punto en el que encarnó. Esta frase del versículo 6 apunta a la encarnación del Hijo eterno de Dios. Esto es glorioso. Aquí tenemos la encarnación del Hijo eterno de Dios. Entonces, este rey en primer lugar es humano, porque la frase dice, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hasta ahí diríamos, bueno, este es cualquier ser humano, es un niño. Pero, ¿qué tiene de especial este niño? Segunda cualidad, segunda de 7, segunda cualidad. No solo es humano, sino en segundo lugar, este rey nace para reinar. El rey es humano en primer lugar, en segundo lugar, el rey nace para reinar. Versículo 6, véanlo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y aquí viene, y el principado, en el hebreo esa palabra significa el dominio o gobierno sobre su hombro. Este niño que según Isaías 9:6 nos es dado, este hijo que nos es nacido, nacerá para reinar. En otras palabras, este niño es un príncipe, tiene sangre azul, por así decirlo, y la tiene porque es descendiente de David y heredero al trono de David, versículo 7. Como lo dice Lucas 1:32, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, tal como Dios le dijo que le daría a las naciones del mundo, en el Salmo 2:9, Apocalipsis 2:27. Este es el Rey de Reyes y el Señor de Señores de Apocalipsis 19:16. Entonces, aquí vemos que el rey en primer lugar es humano, en segundo lugar nació, aquí desde el punto de vista de Isaías, nacerá para reinar, no había nacido, nació 7 siglos después. En tercer lugar, observen el versículo 6, el rey es el consejero admirable. El rey es el consejero admirable. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y escuchen esto. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Esa frase en Reina Valera 60, admirable, consejero, traduce una frase en hebreo que se traduce mejor, una maravilla de consejero. Esa es la idea. Una maravilla de consejero. Es como si estuvieras hablando de alguien que te da un buen consejo, un consejo que te impacte y dices, este es una maravilla de consejero. Este es una maravilla de consejero. Ahora,
¿qué hace que este niño que nacería desde el punto de vista futuro de Isaías sea una maravilla de consejero? La siguiente frase del versículo 6 nos da la respuesta. Obsérvenla. Dios fuerte. Este rey es una maravilla de consejero porque es Dios mismo. Y por lo tanto, tiene sabiduría perfecta. Este rey debe dar consejos maravillosos por tener sabiduría perfecta. Otra razón por la que este rey es una maravilla de consejero es por lo que dice Isaías 11:2. Obsérvenlo. Isaías 11, ahí comenzando en el versículo 1. Ahora sí les ganamos a los de tableta electrónica, así nada más. Volteamos la página rápidamente, en lo que ustedes ahí apretaban con su dedo. Isaías 11:1, observen. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retañará de sus raíces. Se refiere a una ramita, estos son títulos mesiánicos, se refieren al Mesías, a que sería descendiente de David. Isaí fue el papá de David, ¿recuerdan? Y ahora escuchen esto, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este rey tiene sabiduría sobrenatural, no solo porque Él es el Dios fuerte, sino porque además el Espíritu de Dios está sobre Él y lo capacita. Y el Espíritu de Dios tiene conocimiento perfecto, sabiduría perfecta. ¿Cómo lo sabemos? Véanlo en Isaías 40, versículos 13 y 14. Isaías 40, 13 y 14, este texto lo veremos mañana por la noche si Dios quiere. Isaías 40, 13, vean lo que dice aquí. Isaías 40, 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Estas son preguntas retóricas, es junto con las que vienen en el 14. En otras palabras, la pregunta te presenta la respuesta, es obvia. Pregunta, versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nadie. Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Nadie aconsejó o instruyó al Espíritu de Dios porque Él no tiene necesidad de ser instruido. ¿Por qué? Porque es omnisciente, porque conoce todo de manera perfecta. El Espíritu de Dios no tuvo que ir a ninguna universidad, a ningún colegio, a ningún instituto, bachillerato, universidad, no tuvo que hacer ningún posgrado, no tuvo que consultarle a nadie. Y este Espíritu, el Espíritu omnisciente de Dios, reposará, según Isaías 11:2, sobre este consejero admirable. En otras palabras, regresando a Isaías 9:6, este rey tiene sabiduría divina para reinar. Y así es el Señor Jesucristo. Recuerdan en Apocalipsis 1:8, Él es el alfa y el omega, primera y última letras del alfabeto griego, que significa que Él tiene una sabiduría perfecta. Y hermanos, vemos una muestra de lo maravilloso que es como consejero mediante los consejos que nos da en las verdades de su palabra. ¿No es cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Él es el autor de la palabra de Dios. ¿Necesitamos algún consejo? Vamos a la palabra de Dios. Romanos 15:14. ¿Tienes duda de cómo pensar, cómo evaluar, qué decisión tomar en referencia a algo? Acude al consejero maravilloso, a la maravilla de consejero, a través de su palabra. Pablo reconoció en Romanos 15:14 de los romanos, Romanos 15:14, escuchen, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, aquí en el contexto conocimiento de la palabra de Dios, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Necesitamos la palabra de Dios para saber cómo pensar, cómo actuar. Entonces, una muestra de la perfección de consejo de esta maravilla de consejero está aquí en su palabra. Su palabra, su consejo es suficiente
para que sepas cómo pensar y cómo actuar en toda área de tu vida que tiene que ver con tu vida espiritual, con tu relación con el Señor. No necesitas nada más. Él es una maravilla de consejero. En el futuro vamos a disfrutar de su reino milenario aquí en la tierra. Aquí Él va a manifestar esta sabiduría perfecta. Ya lo manifestó en su palabra, lo manifiesta en su palabra, lo manifestó en su primera venida y lo va a manifestar en su segunda venida, en particular en el reino milenario. Y hermanos, el hecho de que Él sea una maravilla de consejero, escucha, implica que no le faltará ningún tipo de información. Nunca tomará una decisión mala ni imprudente, siempre perfecta. Cuando Él esté reinando aquí en la tierra, Él siempre va a tomar decisiones que sean coherentes con su sabiduría perfecta. Nunca va a cometer un error de juicio, porque Él es una maravilla de consejero. De hecho, Él aconsejará, pero no necesitará consejo de ningún tipo, porque tiene sabiduría perfecta. ¿Se dan cuenta? Esto es impresionante. Solo Dios puede ser así. El ser humano es limitado en su conocimiento. Lo vemos una y otra vez en la palabra de Dios, pero Él no. Entonces, el Rey es una maravilla de consejero. Vean en cuarto lugar, ahí en Isaías 9:6, el Rey es el Dios fuerte. El Rey es el Dios fuerte. De nuevo, esta es la razón por la que es una maravilla de consejero. Hermanos, nada más piensen por un momento una implicación práctica aquí antes de pasar al siguiente punto. ¿Qué estamos haciendo cuando tenemos un asunto que tiene que ver con nuestra vida espiritual? ¿Por qué vamos al mundo a pedir sus consejos? ¿No es algo absurdo? ¿Se dan cuenta? Es absurdo, claro. Tenemos aquí al consejero perfecto que ha revelado su palabra para todo asunto que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y desde el punto de vista bíblico, si en tu vida no tienes un problema médico o físico, realmente orgánico, tu problema es espiritual. No es como la psicología dice, eres un mitómano, estás enfermo y por eso mientes. No. Tienes un hábito pecaminoso de mentir. Necesitas el poder del Espíritu de Dios, uno, para salvarte, si no eres salvo, y dos, para que andes en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, para que la palabra de Dios te controle y el Espíritu de Dios te dé la fuerza para decir no al pecado, para hacer morir a los deseos de la carne. ¿Se dan cuenta? ¿Entendemos? Tienes un tumor, una hernia, bueno, tienes que ir con el médico, vas a perder el tiempo aquí con los pastores, aquí con los ancianos, oye, ayúdame a quitarme este tumor. Bueno, podemos orar por ti, ¿no? Pero necesitas ir a un médico para atender tu problema físico. Pero cuando algo no es físico, es espiritual. Tienes problemas con la ansiedad, tienes problemas con la falta de dominio propio, reflejado en que no puedes controlarte en el uso del dinero, en la comida, tienes problemas con la avaricia, no estás satisfecho con lo que tienes. ¿Se dan cuenta? Tienes problemas con tu soberbia, tu egoísmo, que te hace tratar mal a la gente y te estás peleando y peleando con tu cónyuge, con tus hijos, problemas con tus papás de sumisión, de respeto, tienes problemas en la escuela, en el trabajo, no puedes mantener un promedio alto o no puedes mantener un trabajo porque eres un soberbio y no te sometes al jefe, o eres un flojo. No necesitas más que acudir al consejero maravilloso y ver lo que dice su palabra en esas áreas que no son físicas sino espirituales. Entonces, hermanos, ¿para qué vamos a otro lado? No necesitamos ir a otro lado. Segunda de Timoteo 3, recuerdan 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando Pablo escribió eso, les recuerdo, allá por el año 64 después de Cristo, ya había venido e ido unos 4 siglos antes Platón, Aristóteles, Sócrates, con toda su sabiduría humana, y no le dijo a Timoteo, oye, Timoteo, si tienes problemas ahí con los hermanos en Éfeso, pues salpica un poquito tu consejo con sabiduría platónica. No, dijo,
Toda la Escritura es inspirada y útil, eso es lo único que necesitas. Y cuando le dijo ahí más adelante, en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, le dijo que prediques la palabra, punto, nada más. No dijo, predica la palabra y vete a tomar un seminario ahí de sabiduría de Aristóteles para que te complemente, para fortalecer tu ministerio de consejería a los hermanos. No, ¿por qué? Bueno, hermanos, lo vemos. ¿Por qué? Si el autor de este libro es una maravilla de consejero porque es el Dios fuerte, ¿necesitamos algo más? No, hablábamos de eso esta mañana, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Debido a que Dios es santo, debido a que Dios es perfecto, debido a que Dios es inmutable, Él no tiene que mejorar nada, ni en su conocimiento, ni en lo que escribió. Gracias a Dios por ello, ¿no es cierto? Lo que Dios nos manda, lo vimos en nuestra última sesión, es ser fieles. No quitarle, no añadirle, simplemente ya lo dejó. Es todo lo que necesitamos. Estudia para que lo entiendas correctamente, lo apliques, lo expliques correctamente. Pero qué bendición, ¿no es cierto? Es una maravilla de consejero, aquí está. Ahora observen en cuarto lugar, el rey es el Dios fuerte. El rey es el Dios fuerte. Una vez más, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y aquí viene, Dios fuerte. Esto es hermoso. Dios fuerte. Se puede traducir Dios poderoso. Esta es la frase hebrea El Gibor. De hecho, la palabra traducida a Dios aquí es la palabra hebrea El y luego Gibor es fuerte. Dios fuerte es El Gibor. Isaías siempre traduce esta palabra Dios de esta manera. Observen la misma frase en Isaías 10:21, un capítulo más adelante, observen, Isaías 10:21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a El Gibor, el Dios fuerte. De hecho, en todo el Antiguo Testamento, en la ley, los profetas, los salmos, El Gibor, Dios fuerte o Dios poderoso, es un nombre que se usa en referencia a Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 10:17, escuchen lo que dice, Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios, Él en hebreo, grande, poderoso, Gibor. Lo mismo en Jeremías 32:18, escuchen, Jeremías 32:18, que haces, Jeremías le dice a Dios, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios, Él, Dios grande, poderoso, Gibor. Ahora observen algo impresionante aquí. Isaías 9:6, véanlo. Este niño que nacerá es el Dios fuerte. Este niño que reinará no es ningún otro que el Dios omnipotente. Esto es impresionante. No hay ningún otro humano en el Antiguo Testamento que fuera llamado por el nombre de Dios. En otras palabras, aquí vemos al Dios hombre. Este es el Dios hombre. Este es el cimiento de la verdad gloriosa que en el Nuevo Testamento es explicada a fondo, de que Dios, el Señor Jesucristo, es el Dios hombre. Lo vemos en Filipenses 2, 5 al 7. ¿Se acuerdan de este texto? Filipenses 2, 5 al 7. Y aquí cito los comentarios del libro Doctrina Bíblica muy útiles. Escuchen esto, Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6. Escuchen, Filipenses 2, 6. El cual, siendo, esa palabra siendo en el griego significa siendo su estado, condición continua, siendo en forma, morfé en el griego, forma significa apariencia externa, se refiere a la naturaleza esencial, incambiable de algo. Dice el texto, versículo 6, Filipenses 2, 6. El cual, siendo en forma de Dios, esto es, existiendo en la condición incambiable, esencial de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
Este versículo muestra la preexistencia de Cristo siendo igual a Dios. Antes de que encarnara, de nuevo, Él ya existía siendo igual a Dios como el Hijo Eterno. Y observen lo que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Esta frase despojó se refiere a que el Señor se vació. ¿De qué se vació? El versículo 7 nos lo explica. Sino que se despojó a sí mismo, y aquí viene, tomando forma, otra vez misma palabra, morfe, forma, apariencia externa, se refiere otra vez a la naturaleza esencial, incambiable de algo. Tomando la naturaleza esencial, observen de qué, versículo 7, de siervo, griego doulos, esclavo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa esto? Escucha, cuando el Señor encarnó, se vació o se despojó a sí mismo de expresar de manera completa su naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Sin dejar de ser Dios, al encarnar, se sometió voluntariamente a la vida de un esclavo y decidió no expresar sus cualidades divinas de manera total. Entonces, podemos decir que se despojó, se vació a sí mismo al añadir algo a sí mismo, no al quitar algo de sí mismo. Él añadió a sí mismo una naturaleza humana de manera completa, sin dejar de tener una naturaleza divina de manera completa. Él nunca dejó de ser Dios, Él no intercambió su naturaleza divina por su naturaleza humana, sino que Él es el Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. Dos naturalezas en una persona. Qué asombrosa realidad, ¿no es cierto? Él es el Dios hombre. Ahora, hablemos por un momento de esta verdad gloriosa. Quizás no has pensado en las implicaciones de esto. Escucha, hay una frase teológica que se usa para explicar con exactitud esta verdad bíblica de que el Señor Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Esta frase es la unión hipostática. Unión hipostática. ¿De dónde salió esa frase? En el año 451 después de Cristo, el concilio de Calcedonia afirmó que Jesús era humano y divino al mismo tiempo y que esto involucraba una unión hipostática de las dos naturalezas, humana y divina, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Así lo afirmó, de manera correcta, como lo enseña la palabra de Dios. La unión hipostática entonces consiste, escucha, en dos naturalezas de Cristo en una persona teoantrópica. Serán dos palabras griegas, teos, Dios, antropos, hombres. Hombre, teoantrópica, esto significa el Dios hombre. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos que es totalmente hombre porque al igual que cualquier otro hombre, estuvo en el vientre de una mujer, nació como cualquier ser humano, creció, se cansó, tuvo hambre, sed, fue tentado, sufrió, murió, resucitó corporalmente como todo ser humano resucitará en el futuro, sea para la gloria o para el infierno eterno. Y al mismo tiempo, recuerdan que el Nuevo Testamento presenta que Él es totalmente Dios porque es igual a Dios en todos sus atributos. Él es eterno, santo, amoroso, inmutable, etc. Ahora escuchen, debemos entender que la unión hipostática, el tener dos naturalezas en una persona, es diferente de la concepción y nacimiento virginales y de la encarnación. Escuche esto. La encarnación se refiere a que Dios se manifestó en carne humana. La concepción y el nacimiento virginales fue el medio por el que la encarnación fue lograda. Y la unión hipostática fue el resultado de la encarnación. Ahora escuchen algo muy importante. Desde que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María, comenzó a existir como el Dios hombre, dos naturalezas en una persona. Antes de la concepción virginal, Él solo era el Hijo eterno de Dios, únicamente Dios. Pero a partir de la concepción virginal, comenzó a existir como el Dios hombre. En la tierra, vivió como el Dios hombre. En la cruz, siguió siendo el Dios hombre. En la resurrección, siguió siendo el Dios hombre. En la ascensión y glorificación a la diestra del Padre, en el cielo, sigue siendo el Dios hombre.
Y en este momento y cuando regrese a reinar y por toda la eternidad, seguirá siendo el Dios hombre. Por eso recuerdan en la mañana, Apocalipsis 5:6, vimos la gloria del Señor. Después de la cruz y la resurrección y glorificación, y en Apocalipsis 5:6, Juan dijo, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero como inmolado, el Dios hombre. Qué impresionante, ¿no es cierto? Con un cuerpo físico, pero glorificado, con las cicatrices de la crucifixión todavía, un cordero como inmolado. Esto es impresionante. Esto debe animarnos porque Él es primicias de los que durmieron, ¿recuerdan? Vamos a resucitar igual que Él. Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya, un cuerpo físico. Entonces, el Señor Jesús, regresando a Isaías 9:6, es el Dios fuerte. Él es el Todopoderoso. Solo Él tiene el poder para hacer posible la victoria sobre los enemigos de Israel, de los versículos 3 al 5. Véanlo en toda la historia de Israel, en particular desde la época en la que entramos a los tiempos de los gentiles, desde la cautividad babilónica, y todavía estamos bajo los tiempos de los gentiles. Jerusalén será hollada, ¿recuerdan? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, Lucas. Vemos el Medio Oriente y decimos, ¿quién va a poner en orden esto? ¿No es cierto? Es tan compleja la situación que necesitas que Dios mismo lo ponga en orden. Aquí está, hasta que Él venga. Inclusive el anticristo, recuerdan, en la primera mitad de la tribulación, los primeros 3.5 años, va a hacer una paz falsa, un tratado de paz que va a romper a la mitad de la tribulación con Israel. Pero el Dios fuerte, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, tiene tal poder que va a hacer posible la victoria sobre los enemigos de Israel. Hermanos, Él es el Rey, el gobernante más poderoso que reinará en la tierra en toda la historia, cuando Él regrese para reinar en su reino milenario, Apocalipsis 20. Ahora observen una quinta cualidad de este Rey, Isaías 9:6. El Rey es el Padre eterno. El Rey es el Padre eterno. Mucha atención aquí. Dice aquí Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. En otras partes del Antiguo Testamento a Dios se le llama Padre, como en Deuteronomio 32:6, por ejemplo. Ahora, ¿por qué se le llama Padre? Porque como Padre el Rey va a mostrar guía, provisión, compasión, cuidado, disciplina hacia su pueblo. De hecho, ahí tienen ustedes, otra vez vean la maravilla de la palabra de Dios. Simplemente al ver lo que la Biblia enseña que un padre hace, nos enseña cuál es la función que tú tienes como padre en tu familia. ¿Quieres escucharlo resumido en una oración? Lo acabamos de decir. Así como el Señor, tú debes guiar a tu familia, debes proveer para tu familia, debes ser compasivo con tu familia, debes cuidar de tu familia, debes disciplinar a tus hijos. Pero observen que este Padre es el Padre eterno. El Padre eterno. Como alguien dijo, escuchen, cuando encarnó, ese niño era el infante infinito, el Hijo que fue un Padre. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Porque nos dice ahí el versículo 6 de nuevo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre. Padre, y escuchen esto, eterno, Padre eterno, este es el Señor Jesucristo. Él lo dijo en Apocalipsis 1:17, yo soy el primero, ¿y qué? El último, eterno. Él no tiene principio ni fin. El primero en existir antes que toda la creación y que existirá por toda la eternidad. Impresionante. Y hermanos, otra vez, que encarnara. Esto es impresionante, que encarnara este Padre eterno. Versículo 6, naciera como niño. Impresionante, solo Dios puede hacer esto. Observen, sexta cualidad, ya estamos terminando. Abróchense el cinturón, ya casi terminamos, hermanos. Dios, el espíritu está dispuesto, mas la espalda es débil.
Ya casi, versículo 6, rápidamente. Observen que Él es el príncipe de paz. Hermoso título, príncipe de paz. Este rey traerá la paz perfecta a su reino, como lo vemos en el versículo 5. Y hermanos, aunque esa paz será física, material aquí en la tierra durante el milenio, ya tenemos una probada de esa paz. ¿Recuerdan? El Señor lo dijo en Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Nadie te va a poder dar la paz que el príncipe de paz te da a través del fruto que produce su espíritu en tu vida. Amor, gozo, paz. Es esa paz que podemos disfrutar ya, ¿no es cierto? Conforme como cristianos nos sometemos a la palabra de Dios. Cuando tú como cristiano obedeces la palabra de Dios, disfrutas de esta paz. Y de hecho recuerdan, Filipenses 4, 6 y 7, otra vez el Señor la pone a nuestro alcance. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Solo el príncipe de paz puede hacer esto. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, esta es la paz que solo escucha, es una paz sobrenatural. Él es el Dios de paz. Y otra vez, hermanos, esto no lo da el mundo. El Señor lo dijo, no como el mundo la da. No vas a encontrar paz a través de técnicas humanas de inducir paz. Pon música, pon olas de mar para que te den paz, ruido de olas de mar, vete allá a la playa. Obvio, lo vas a disfrutar seguramente, pero eso no da la paz que solo el Espíritu de Dios produce. Es que mira, te voy a dar esta terapia para paz, dijera alguna ideología no bíblica. Hace esto, mira, camina a diario, respira profundo un minuto y vas a tener paz. Hermanos, esto no es la paz sobrenatural que dé el príncipe de paz. El príncipe de paz, lo único que necesita para dar paz es su espíritu viviendo en el cristiano y ese cristiano sometiéndose para que a través de su palabra pueda producir el Espíritu de Dios. Esta paz sobrenatural no tiene nada que ver con las circunstancias ni con el estado de ánimo. ¿Se dan cuenta? No, es que voy a disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo solo disfruto de la paz que sobrepasa todo entendimiento después de cada comida. ¿Ah, sí? Yo solo disfruto de esa paz cuando mi esposo me compra un vestido nuevo, dirás tú. Yo solo disfruto de esa paz cuando tomo o como mi comida favorita. No, eso es circunstancial. No, hermanos, no. Que no nos vendan ideas falsas de paz. Esta paz sobrepasa todo entendimiento. Y lo único que necesitamos para disfrutar de esta paz es obediencia. Un cristiano obediente. Porque solo en un cristiano vive el Espíritu de Dios. Y otra vez, parte del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Gálatas 5:22. Y Él no solo trae paz al creyente en medio del caos de este mundo, sino que cuando regrese a establecer su reino va a reinar en paz perfecta. Y mañana en la mañana, si Dios quiere, veremos una probada de la paz que el Rey traerá a la tierra en Isaías 11. Pero observen la última para terminar rápidamente, número 7, séptima cualidad del Rey. El Rey es el Rey eterno. El Rey es el Rey eterno. Observen Isaías 9:7. Lo dilatado, en el hebreo, el incremento de su imperio, o en el hebreo, o dominio, gobierno, y la paz no tendrán límite, en el hebreo, fin, no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Señor Dios va a cumplir el pacto davídico en Él, en Cristo. Ese pacto en el que, segundo de Samuel 7:16, le prometió que un descendiente de él, de David, reinaría eternamente, ¿se acuerdan? Este es un reinado terrenal, en el milenio y en el estado eterno.
El Padre eterno del versículo 6 reinará eternamente, cumpliendo así entonces el pacto davídico. Hermanos, este texto es impresionante. Isaías 9, 6 y 7 es uno de los pocos pasajes en la Biblia que hablan de la primera y segunda venida del Señor Jesucristo en un texto corto. Ahí está. El versículo 6 es cumplido en la primera venida. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esa parte se cumplirá todavía, pero se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto se cumplió en la primera venida. Él es ese rey, el Señor Jesucristo, y en la segunda venida se cumplirá el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Recuerdan cuando le anunció el ángel a María que iba a concebir al Señor? En Lucas 1, 31 al 33. Escúchenlo. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1, 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En la Biblia no se enseña en ningún lugar que David reine en el cielo. Esto es en la tierra. Él va a reinar de manera perfecta, y como alguien dijo, ni en el milenio ni en el estado eterno habrán elecciones. No existirán las campañas presidenciales, no, porque reinará un gobernante perfecto. Impresionante, ¿no es cierto? Perfecto. Reinará de manera perfecta, justa, sin injusticia, sin impunidad, sin corrupción. ¿Dudas que esto pase? No es necesario que dudes. Va a pasar, porque observen el final del versículo 7. Isaías 9:7. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Yahweh Tsabaoth, el soberano que controla todo para cumplir su voluntad. En otras palabras, lo que vemos aquí depende del Dios soberano, no de Israel. No depende de ningún humano. Dios se va a encargar, Jehová de los ejércitos se va a encargar que esto suceda. Que venga el rey y establezca su reino tal como lo vemos aquí en Isaías 9, 1 al 7. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué tranquilidad debe traer esto a nuestra vida. Por un lado, darnos una perspectiva bíblicamente realista, hermanos, de que no va a haber un rey que reine, un gobernante que gobierne una nación o alguna parte de una nación de manera perfecta, con justicia y paz perfecta. No lo va a haber. No es por ser pesimistas en el sentido no bíblico, es por ser bíblicamente realistas. Nadie. Y nos hacemos ilusiones y llegan a lo mejor un candidato y es momento de votar y saber, a lo mejor este es el bueno. Ahora sí, este nos va a llevar, este nos va a dar más trabajo, este va a corregir esto. Nadie más que el príncipe de paz va a traer un gobierno perfecto a esta tierra. Y esto nos debe ayudar otra vez a tener una perspectiva bíblicamente realista y también otra vez, como lo hemos dicho ya a lo largo de este estudio, ¿a quién acudimos? ¿Para qué buscamos paz en alguien que no es el príncipe de paz? ¿Para qué buscamos consejos en alguien que no es el consejero admirable? ¿No es cierto? Él es lo único que necesitamos. Y disfrutaremos de su reino aquí en la tierra, y mientras tanto ya disfrutamos por su gracia en la presencia de su Espíritu y mediante el poder de su palabra, una probada de estas virtudes, de estas cualidades del Rey perfecto. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por estas verdades gloriosas. De nuevo, verdaderamente, como dice tu palabra, nadie es como tú, Señor. Te alabamos por ello.
qué aliento, qué consuelo. Gracias por enseñarnos a través de tu palabra que nada en este mundo puede ofrecer lo que tú ofreces. Ningún ser humano, por capaz que sea en términos humanos, puede reinar como tú, porque nadie es el Dios fuerte, el Padre eterno. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú eres el consejero admirable, una maravilla de consejero. Gracias porque tú eres el Dios fuerte, el todopoderoso, el que tiene la fuerza, el poder para sostenernos en todo momento y no darnos más de lo que podamos soportar. Gracias por ser nuestro Padre eterno, por cuidar de nosotros, por guiarnos, por disciplinarnos cuando es necesario. Gracias porque tenemos un Padre celestial perfecto. Gracias por ser el príncipe de paz. Te damos la gloria a ti, que estas verdades nos motiven a aferrarnos a ti a través de tu palabra, a través de la obediencia a tu palabra, y saber que nada ni nadie puede proveer lo que tú provees para tu gloria. Amén.